Melina, entonces, y Malena, buen día a Buenos las días. dos. Es un gusto verlas, aunque sea de esta manera. Hola ¿Y Marilyn, cómo están ustedes? bien, 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 todo bien. bien. Bueno, me alegro mucho. Entonces empezaremos con ustedes. Tienen Bueno, 15 minutos de exposición porque si sobra tiempo, depende si viene más gente. Posteriormente entonces empezaremos la discusión, el debate, que puede ser muy rico. Mientras menos somos, quizás hay más tiempo para poder discutir estos temas. Bueno, entonces comparto presentación. Perfecto. Avísenme si se ve porque, todavía no, Mari. bueno, como esta no la tenemos tan clara, No, el mix, el del team. ahí se ve. Sí, pero Sí, amplíalo si es Ahí posible. está, ahí lo amplié. ponelo como, Male, lo podés poner como presentación desde tu Ahora, Power, ahí porque está puesto ahí como, está, ahí sí, está Ahí en la está vista de los perfecto. slides, como si lo No, fuera, ahí está, ahí está perfecto. bien. yo no veo nada, así que veo la presentación. No te preocupes, está bien. Bueno, Ok. arrancamos entonces. Buenos días a todos y a todas. Yo soy Melina Guardabaña, del Centro de Estudios de Innovación Institucional de la Universidad Nacional de Cuyo, y también estoy junto a Malena Reyes, también del Centro de Estudios de Innovación Institucional de la Universidad Nacional de Cuyo. Tanto Malena está haciendo su doctorado en el doctorado de Ordenamiento Territorial en la Universidad Nacional de Cuyo, el doctorado que dirige Marilyn, y yo soy docente de ese doctorado, así que bueno, es también un gusto encontrarnos por acá y compartir estas instancias. Nuestra idea es contarles un poco una línea de investigación que hemos venido desarrollando en los últimos años y que en este momento tiene que ver con generar mecanismos de evaluación para evaluar, dicho sea de paso, las prácticas participativas en el marco de las políticas de desarrollo territorial. Yo les comentaba que es una línea de investigación que venimos desarrollando ya desde el 2013 y con anterioridad, que en aquel primer momento surge básicamente a partir, o poniendo el acento en el proceso que se estaba viviendo en torno a la política de ordenamiento territorial en la provincia de Mendoza, de Argentina, y que con el paso del tiempo y de acuerdo a cómo esa línea de investigación fue evolucionando, hoy incorpora en realidad otros casos de estudio, básicamente que tienen que ver con, o ponen el acento en gobiernos locales, y que miran principalmente los mecanismos de participación ciudadana en las políticas de desarrollo territorial. En ese sentido, los casos que hoy, con los que hoy estamos trabajando, más allá de que obviamente por una cuestión de cercanía y proximidad y porque vivimos en Mendoza, conocemos y estudiamos en profundidad nuestro caso, pero vamos incorporando a estos otros casos que tienen que ver con hoy, por lo menos, Chile, Colombia y México y gobiernos locales hacia dentro de esos países, ¿sí? Esto lo hemos hecho posible a través de la conformación, entre otras instancias de intercambio, de un laboratorio que evalúa las prácticas participativas en el marco de la Red Interamericana de Educación en la Administración Pública, la Red IMPAE, que está compuesta por universidades de todos estos países y que nos ha permitido el contacto con investigadores e investigadoras de estos países. Ya cuando lleguemos a las conclusiones vamos a ver algunas cuestiones, pero no es antojadiza la inclusión de estos países y gobiernos locales en estos casos. ¿Por qué? Porque, como ustedes verán, en realidad se trata de sistemas políticos que tienen, algunos son centralizados y otros son descentralizados federales, como es el caso de México y Argentina,
y gobiernos centralizados, como es el caso de Chile y Colombia. Entonces eso nos permite también evaluar, al momento de evaluar la implementación de este tipo de políticas y los mecanismos participativos en el marco de estas políticas, ver si la variable del sistema político influye, las características del sistema político influye en la implementación de la política en todo lo que tiene que ver con capacidades estatales, niveles de coordinación de políticas, etcétera, que son algunas de las dimensiones que más adelante Malena les contará. Bien, esta línea de investigación que venimos desarrollando tiene una mirada multidisciplinaria para el abordaje de la problemática y básicamente se apoya en dos enfoques teóricos y otra línea de investigación que tiene que ver el enfoque de políticas públicas por un lado, el enfoque del desarrollo territorial por el otro, y todo lo que tiene que ver con la participación, la democracia participativa, los principios y las bases de la democracia participativa, y en el marco de eso, todo lo que tiene que ver con los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana. Vale, no sé si querés pasar a la otra. Sí, estamos a 5 minutos. Bueno, un poco como contaba Melina, las preguntas que originan esta investigación, aunque después ya se hizo algo más general y la idea es que sea lo más general posible, es cómo se diseñan, implementan y evalúan los mecanismos de participación ciudadana en el marco de las políticas de desarrollo territorial en Mendoza. Partimos de este caso para, digamos, ensamblar toda la teoría que veníamos estudiando y demás. Entonces nuestros supuestos es que tienen que ver con que para lograr esas instancias que sean genuinas, es necesario dos cosas básicas. Obviamente hay miles de cuestiones que tener en cuenta, pero que una de las más importantes es que estos procesos sean hechos de forma sistemática y con mucha rigurosidad metodológica, para que puedan de esa manera al menos intentar garantizar el involucramiento real, equitativo, plural, como ponemos ahí, y sostenido en el tiempo de la ciudadanía. Una cuestión que es muy importante, porque muchas veces vemos que son procesos de una vez que no generan mucho involucramiento porque la gente probablemente no sabe ni siquiera por qué está participando. Y por otro lado, que es muy necesario generar y fortalecer todas las capacidades estatales asociadas a estos mecanismos y políticas participativas para ver las particularidades de cada gestión, y no solo de cada gestión, sino de cada tema que se trata en estas instancias participativas. Vemos mucha diversidad de cosas que se le pide a la participación, desde cuestiones ambientales hasta cosas generales, digamos, hasta cosas muy puntuales. Entonces cada tema que se somete a participación debe tener una estrategia distinta, ¿no? Y bueno, para apurarme un poco, el objetivo de nuestra investigación es contribuir a la discusión teórico-metodológica en torno a la etapa de la evaluación de las políticas participativas, porque es una etapa que, por lo que estuvimos estudiando, es la menos estudiada y a la que menos se le da importancia a la hora del diseño y ejecución e implementación de las políticas. Entonces, para eso vamos a discutir críticamente, tratando de contribuir siempre desde tratar de mejorar o aportar una visión que pueda mejorar la participación, cómo ha sido la instrumentación de la participación ciudadana en el marco de las políticas de desarrollo territorial en el nivel provincial y local de Mendoza. Mel. Sí. Bueno, yo muy brevemente, vale, pasate, ahí está, genial. Muy brevemente ahí hemos esbozado, no me voy a poner a leer las definiciones que tomamos a partir de las cuales trabajamos sobre el concepto de participación ciudadana y el de desarrollo territorial. Si quieren después podemos compartir el material, no hay problema, pero sí plantear algunas cuestiones que son centrales, y es que el concepto de participación ciudadana con el que nosotros estamos trabajando es una participación ciudadana institucionalizada, es decir, no contemplamos en este estudio, básicamente el proyecto de investigación lo que busca, porque veíamos que era un déficit que había en estos desarrollos, es generar instrumentos de evaluación, ¿sí? Entonces,
las políticas y los mecanismos en el marco de esas políticas que nosotros vamos a estudiar tienen que ver con esta definición de participación ciudadana que incorpora solamente o circunscribe el análisis y el estudio y la evaluación de los mecanismos a aquellos que son institucionalizados. Es decir, que dejamos por afuera otros mecanismos de participación ciudadana, como pueden ser movimientos sociales, etcétera, que en América Latina además en este último tiempo hay muchísimo y muy rico para estudiar, pero bueno, nosotros teníamos que acotar nuestro estudio. Entonces, esta definición tiene que ver con cómo se da desde esta relación institucionalizada, es decir, relación Estado-sociedad, y cómo se incorporan los actores de la sociedad civil a este tipo de mecanismos, ¿no? Para la gestión pública de determinadas políticas. Y además, teniendo en cuenta como los distintos tipos de involucramiento que va desde un rango mínimo de participación, que es más informativo, hacia esquemas de colaboración o cogestión entre Estado y sociedad. Otra cuestión central que tenemos en cuenta en el marco teórico es la mirada, si querés, Male, pasalo otro para ir más rápido. El concepto, por otro lado, que tomamos en ese sentido de desarrollo territorial, tiene que, Male, pasate al otro slide, por favor. Gracias. Tiene que ver... había pasado, pero no se ve, que no se ve reflejada. Ahí ¿está? Ah, no. Sí, yo estoy donde dice desarrollo territorial. No, pero sí el... Bueno, seguimos, no importa. No sé. Tiene que... Ahí, pero te salteaste una. Bueno, no importa, que lo digo, está bien. Bueno, el concepto, por otro lado, de desarrollo territorial que incorporamos es un poco el que viene trabajando en la línea de Albuquerque y otros autores que consideran al desarrollo territorial como eminentemente participativo, entendiendo que la construcción del territorio es una construcción social, económica, política, cultural, y que entonces desde ahí hay que pensar este concepto que estos autores utilizan, el de gobernanza territorial, cómo pensar de esta construcción del territorio incorporando esta multiplicidad de voces. Entonces, el rol de las políticas públicas participativas adquiere allí un lugar central para poder pensar en un desarrollo territorial que sea reduciendo los niveles de pobreza, fomentando la inclusión y el mejoramiento, en definitiva, de la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental. Male, si querés seguir vos, porque no sé cuánto tiempo nos va quedando. Sí, nos está quedando poco tiempo, chicas. 3 minutos y medio. Si querés esta la paso rápido. Vale, si querés andate... Mare, sí, si querés andate directamente sí, vamos a ir rehaciendo como mucho esto, y después hablamos un poco, y mencionemos los casos, las particularidades del caso de Mendoza, y nos vamos a las conclusiones. Ok, les muestro un poco, no sé si se ve, dimensiones y criterios, si se ve. Sí, sí. Estos son, tomando diferentes fuentes, las dimensiones y criterios que estuvimos viendo para analizar los casos, ¿no? El instrumento que empezamos a construir a partir de distintas fuentes y que nos ha sido muy útil a la hora de analizar todos los procesos participativos. Bueno, si quieren después se los dejo, no se los voy a leer porque es muy largo, pero tiene que ver con dividir el proceso en diferentes instancias, como el diseño, la implementación y la evaluación misma. Paso porque si no se va a hacer muy largo. Acá un poco para contextualizar el caso, y voy a tratar de ser breve, Marilyn lo conoce y al dedillo, pero bueno, sé que también se mencionó en el Congreso, pero hay gente que no lo conoce. Mendoza es una provincia ubicada al oeste de la Argentina, que limita con Chile, y tiene una particularidad que es una oasis artificial con solo el 5% de su suelo cultivable. Entonces, en ese 5% donde vive la mayor parte de la población, casi el 90% de la población, por lo cual la Ley de Ordenamiento Territorial que surge en 2009 fue crucial y muy necesaria, porque lo que estaba sucediendo es que había un avance urbano hacia ese oasis que se estaba haciendo insostenible y continúa de esa manera
aunque bueno, hoy por lo menos tenemos una ley de ordenamiento, un plan sancionado en 2017 y en este periodo, desde 2018 hasta hoy, que ahora se está haciendo la audiencia pública de un plan municipal, se están haciendo justamente los planes municipales de ordenamiento, que son los que en definitiva van a ordenar a nivel de, digamos, de regulación de uso del suelo el territorio. Y bueno, acá hay algunos casos que analizamos. Como para ser breve, lo que hicimos es justamente implementar este instrumento que hemos creado para ver cómo habían sido las características de cada departamento en la implementación de los mecanismos participativos de los planes de ordenamiento. Claramente hay una diversidad muy grande, a pesar de que es un plan que debería tener características similares, cada municipio, obviamente por su autonomía, utilizó diferentes estrategias. Por ejemplo, el caso quizá más llamativo es la ciudad de Mendoza, que no convocó a talleres presenciales y que utilizó una plataforma digital, que quizá hoy sería, no nos sorprende, pero hace 2 años era un poco llamativo, teniendo en cuenta que el resto de los municipios y la provincia en general no habían utilizado plataformas participativas. Después, bueno, digamos, la diversidad o pluralidad o todas estas cuestiones que tienen que ver con hilar más fino, es algo que es muy largo de explicar, pero como son 15 minutos voy a dejar a Melina las conclusiones. Bueno, gracias, Male. Sí, a ver, algunas cuestiones que surgen de estos estudios y que hemos ido constatando tanto a partir del estudio del caso de Mendoza, como del estudio de los otros casos que yo les comentaba, que cuestiones que incluso se evidencian más allá de que estemos hablando de sistemas políticos distintos, como yo les decía, centralizados y descentralizados, que tienen que ver con cuestiones como, por ejemplo, el hecho de que no alcanza, más allá de que se trata en la mayoría de los casos de estudio, tanto en el caso de Mendoza como en los otros casos, de mecanismos que están institucionalizados a través de leyes, eso también varía porque encontramos países que tienen leyes específicas para reglar todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana y otros países como el nuestro o el caso de Mendoza, donde en realidad cada normativa incorpora mecanismos que son reconocidos obviamente constitucionalmente, pero lo que uno ve es que la institucionalización de esos mecanismos participativos no llega a ser suficiente para generar una implementación más pareja de esos mecanismos. Es que lo que vemos es como altísimos niveles de heterogeneidad, criterios que son legales imprecisos respecto, porque no termina de estar del todo reglamentada la instrumentación de estos mecanismos. Otra de las cuestiones que aparece en la mayoría de los casos es la falta de capacidades estatales, sobre todo los gobiernos locales, ¿sí?, para la instrumentación de la participación ciudadana en el marco de estas políticas. Cuestión que además se agrava aún hoy en este contexto cuando tenemos que pensar, y ya vamos, sobre todo lo que tiene que ver con gobierno abierto, hacia mecanismos participativos no solo presenciales, sino la implementación de mecanismos participativos digitales. Entonces, esa falta de capacidad del desarrollo de capacidades institucionales, que está además relacionado con la falta de financiamiento muchas veces de estas políticas, de estas instancias, en el marco de las políticas de desarrollo territorial. De hecho, cuando uno se pone a analizar lo que aparece es que cuando uno se pone a analizar los presupuestos, no hay, por lo general, no hay partidas presupuestarias específicas, que sería una dimensión de análisis para la implementación de este tipo de mecanismos. Otra cuestión que aparece es que por lo general, en todos los casos, la participación ciudadana es consultiva, no avanza hacia los esquemas más colaborativos o de cogestión, que son uno de los principios sobre los cuales se basa
todo lo que tiene que ver con gobierno abierto, del nuevo enfoque de la gestión, el enfoque actual de la gestión pública, ¿no? Todavía los gobiernos son, por falta de capacidad y por otras cuestiones, o son reticentes hacia avanzar hacia esquemas de más colaborativos y de cogestión, ¿sí? Y una última cuestión que es también central es que en la mayoría de los casos, prácticamente en todos, no hay instancias de devolución hacia la ciudadanía y el mecanismo participativo por lo general está acotado a un momento en el tiempo y no se genera un proceso continuo de participación sostenido en el tiempo, lo cual es central o sería central para avanzar en lo que tiene que ver con esquemas más de ir hacia esquemas de democracia participativa, si se quiere, que suponen procesos continuos de participación y sostenidos en el tiempo con devolución hacia la ciudadanía, ¿no? Esto no quiere decir que lo que se ha avanzado hasta ahora no sirve, ni mucho menos, creemos que es súper válido y creemos que es muy auspicioso porque hoy realmente estamos pudiendo discutir esquemas mixtos que ponen en juego o que vienen a dar respuesta a los cuestionamientos de la democracia representativa para ir hacia esquemas que incorporan mecanismos de la democracia participativa. Y creo que y muchos de los procesos que estamos viviendo en América Latina tienen que ver, por parte de la ciudadanía, tienen que ver con esas demandas. Chile es un ejemplo contundente y claro de eso. Entonces es muy auspicioso que esto esté ocurriendo y creemos en ese sentido que es central que podamos discutir esto, porque es justamente cuando está ocurriendo. Entonces que tenemos que discutir y darnos estas instancias para poder ir pensando cómo instrumentamos estos mecanismos y que estos mecanismos además cada vez den más respuestas a las demandas de sociedades que están pidiendo y exigiendo mayores niveles de participación. Muchísimas gracias y esperemos que no nos hayamos pasado mucho con el tiempo. Les agradezco. Gracias. Ya vamos a, digamos, a avanzar sobre el tema porque creo que ustedes están proponiendo dentro de esas conclusiones importantes temas que hay que reflexionar y que hay que también discutir. Le doy paso entonces a la segunda exposición, que es titulada Construcción del hábitat en territorios de interfaz, la incorporación de prácticas agroecológicas como estrategia posible frente a la expansión urbana, cuyos autores son Romina Sales y Ana María Blanco Ávila. Buenos días, muchas gracias. Ahí vamos, voy a ir cargando la presentación. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Agradecer primero el espacio y pedir disculpas de antemano porque, bueno, esta presentación la haremos en español y sabemos que hay compañeros y compañeras que manejan otros idiomas, así que, bueno, disculpas. Vamos a presentar entonces, junto con Ana María Blanco, el trabajo que se titula Construcción del hábitat en territorios de interfaz, las prácticas agroecológicas como estrategia frente a la expansión urbana. Este trabajo, en primer lugar, se desprende del proyecto titulado Construcción colectiva de estrategias para una alternativa comunitaria posible y contextual, redes sociales, huertas urbanas y ordenamiento territorial en territorios de interfaz urbano-rural en el Gran San Juan, el caso de la interfaz urbano-rural Capital, Chimbas y Albardón. Este proyecto está desarrollado en el Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, que pertenece a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan, en donde trabajamos tanto Ana como yo. Y además en este proyecto nos participaron tanto arquitectas como nosotras, digamos, y así como estudiantes de ingeniería agronómica. Para comenzar entonces con la presentación, arrancamos por comentarles cómo construimos el problema de investigación de manera muy sintética. Nosotras comenzamos partimos de conocer que a partir de 1990 en América Latina
se intensifica la expansión urbana sobre suelos agroproductivos, provocando, en términos generales y en cuestiones históricas, digamos, no es que es de un día para el otro, procesos de fragmentación territorial que a su vez configuran territorios de interfaz urbano-rural. Al respecto podemos decir que estas transformaciones se ven favorecidas principalmente, por un lado, por la dinámica del mercado del suelo y por otro lado, por la especulación inmobiliaria. Particularmente en el caso de estudio que seleccionamos, se lo vamos a contar en las próximas diapositivas, podemos decir que el avance urbano sobre los territorios rurales, en nuestro caso, se produce mayormente por la producción de hábitat residencial de operatoria estatal en las áreas de borde urbano. Esto, si bien se construyen en respuesta a la deficiencia del hábitat, generan en algún punto procesos de difusión espacial que en algunos casos no acentúan la vulnerabilidad de las comunidades locales, haciendo que en algunos casos parte de la población no logre acceder a la canasta básica alimentaria. En este contexto, entonces, nos preguntamos, las dos preguntas centrales que nos hacemos es, por un lado, ¿qué lugar ocupa la agricultura familiar en la política urbana y habitacional de los territorios de interfaz urbano-rural? ¿Y de qué manera la agroecología podría disminuir los impactos de la exclusión socioespacial frente a estos procesos acelerados de urbanización que avanzan sobre territorios rurales? No sé si se ve la siguiente. Aún no, Romy. No. Para aproximarnos entonces a las respuestas de estos dos interrogantes, nos proponemos reflexionar acerca de la incorporación de prácticas de la agricultura familiar urbana en la política habitacional para la elaboración de proyectos alternativos, los que, a través de un enfoque agroecológico, como postulamos en este proyecto, se constituyan en estrategias territoriales que mitiguen en algún punto estos efectos de la expansión urbana en tierras secas vinculados a los procesos de fragmentación y segregación socioterritorial. Abajo podemos observar algunas imágenes como para ir acercándonos al caso. Son huertas que se están haciendo en centros de salud, en espacios comunitarios. Y para dar respuesta al objetivo, entonces seleccionamos como estrategia metodológica a la perspectiva cualitativa. Entre las técnicas para recolectar datos, entonces utilizamos en primer medida, realizamos un análisis crítico de la bibliografía específica para luego hacer uso de la entrevista semiestructurada que realizamos a agentes estatales y pobladores locales, así como la observación indirecta en numerosas salidas a campos que realizamos en el caso seleccionado. Las entrevistas semiestructuradas estuvieron principalmente orientadas a rescatar en el discurso de estos agentes y pobladores locales la percepción acerca de, por un lado, de las transformaciones territoriales asociadas a esta expansión urbana en términos generales, y un poco más concreto, y ya como yendo a nuestro objetivo en particular, cómo se percibe la construcción de huertas familiares y su inclusión en las políticas habitacionales. Luego de seleccionar esta perspectiva metodológica, también como recorte analítico seleccionamos un caso de estudio a partir de tres caracteres, digamos, o características principales. Por un lado, la multiescalaralidad, la multiactoralidad y la multidimensionalidad que nos permitieron definir las dinámicas territoriales, y a partir de allí es que decidimos enfocarnos en un sector del oasis central de San Juan, en donde empezamos a buscar con mayor detalle territorios de interfaz urbano-rural e interdepartamental que nos permitieran poner en tensión todas estas preguntas que nos veníamos haciendo, para seleccionar un caso entonces en el oasis central de San Juan, porque allí pudimos observar que datan o podemos observar tanto en bibliografía como en análisis de imágenes satelitales el avance de la urbanización intenso y acelerado entre el 2004 y 2020, principalmente asociado a el avance de la construcción de vivienda operatoria estatal sobre territorios rurales. Arriba a la derecha, muy pequeño, podemos observar entonces el oasis central de la provincia de San Juan. En negro oscuro
se observa el caso seleccionado, y abajo a la izquierda ya empezamos a hacer un zoom a esta área que definimos como recorte analítico. En oscuro se ve el caso seleccionado, que corresponde a una porción territorial que, como recién decíamos, contiene una parte de interfaz rural e interdepartamental, viéndose en el mapa de la derecha al norte un sector correspondiente al departamento de Chimbas y al sur al departamento de Capital. Esta zona entonces podemos decir que concentra, por un lado, un importante avance de esta urbanización de la mano de la construcción de viviendas de operatoria estatal, pero también es donde observamos que se concentran actividades coordinadas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es un actor clave en nuestra presentación, donde se realizan huertas familiares y comunitarias con los actores locales. En estas imágenes, un poco las trajimos como para tratar de hacernos una idea de qué hablamos cuando hablamos de esta interfaz. En la imagen de la izquierda podemos observar la trama urbana consolidada de la zona central del área metropolitana de San Juan, que corresponde al departamento de Capital, que es la zona sur de nuestro caso de estudio que vimos recién en los mapas. En la imagen de la derecha nos permite hacernos una idea de cómo se configura esta interfaz urbano-rural, donde observamos la avenida Circunvalación, que es el eje vial que conecta el caso de estudio con el área central del área metropolitana de San Juan, con a su vez otras partes del territorio. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Genial. Bueno, retomando lo que Romina compartía, justamente este recorte que hemos seleccionado nos permitió conocer y analizar una experiencia agroecológica a escala barrial que se desarrolla en el sector y que fue iniciada a mediados del año 2019. Esta experiencia surge por iniciativa del equipo local de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Capital, que trabaja de manera articulada con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. A partir de ciertas deficiencias alimentarias que detecta el equipo municipal en la comunidad, y junto al INTA nos invitan a participar a través de un proyecto que dirigíamos con Romina, en esta incipiente política pública que genera la Municipalidad de Capital y que tiene como objetivo principal poder incluir en los conjuntos residenciales ya construidos del sector prácticas agroecológicas tendientes a la producción de alimentos a través de huertas comunitarias y familiares. Nuestro análisis se va a centrar en el municipio de Capital, que es esta zona que está delimitada en el mapa de la derecha en color rojo, donde el municipio, en pos de generar estrategias que permitan esta construcción de huertas, se encuentra con dos grandes desafíos. Por un lado, la reducida, digamos, disponibilidad de espacio al interior de los lotes de los conjuntos residenciales para poder acoger estos espacios de cultivo, y por otro lado, las limitadas posibilidades que tenían los vecinos y vecinas para poder destinar recursos económicos en la construcción de las huertas. Esto llevó a que el municipio, en coordinación con el INTA, con el IPB, que también es el Instituto Provincial de Vivienda de San Juan, y junto a la Universidad Nacional de San Juan, a través de nuestro proyecto y de nuestro equipo de investigación, optáramos por construir huertas verticales y en cajones de verdura. A la siguiente diapo. La experiencia se enfocó en dos grandes actividades. Por un lado, en la elaboración de huertas demostrativas en sitios estratégicos tales como centros de salud y escuelas, como mencionaba Romina, y en la organización de talleres y de capacitaciones que, con un periodo de realización semanal, buscaban capacitar a los vecinos y vecinas sobre el armado de las huertas familiares en las viviendas. Un detalle no menor es que justamente la elección de estos sitios estratégicos que denominamos nosotras surge a partir de, digamos, la conversación y el establecimiento de manera conjunta entre estos actores, la municipalidad, el INTA y las organizaciones vecinales, y se eligen en función a dos grandes cuestiones. Por un lado, considerando la densidad poblacional
en el sector, y por otro lado, teniendo en cuenta también las distancias que los vecinos y las vecinas debían recorrer para poder asistir efectivamente a estos encuentros. En la fotografía de la izquierda, ahí se puede ver uno de los talleres que se realizaron en el centro sanitario Alfonso Barassi, y en el mapa de la derecha se pueden ver también el resto de los sitios en los cuales se desarrollaron los talleres y donde fueron también parcializadas, construidas las huertas demostrativas que fueron un insumo pedagógico en estos talleres. Estas actividades contaron con gran cantidad de personas, alrededor de 350 personas, nos comentaban en las distintas entrevistas los agentes municipales, en donde no solamente participaron los vecinos y vecinas del sector, sino también las diversas instituciones, los distintos miembros de las instituciones educativas y las organizaciones sociales de base comunitaria, tales como miembros de bibliotecas populares, uniones vecinales y demás. Estas actividades impulsaron, por un lado, el conocimiento, digamos, de los distintos pobladores de la comunidad respecto a los aportes sociales, productivos y ambientales que brinda la agroecología en entornos urbanos y periurbanos, y en un plano más concreto, más específico, permitió que los vecinos y vecinas también pudieran desarrollar competencias y habilidades para la producción de alimentos. Esto no es un detalle menor, porque justamente lo que permitía, más allá de que estos territorios contaban con posibilidades en términos, digamos, de capacidad del suelo para poder acoger prácticas agroecológicas, muchos de los pobladores no tenían conocimientos de base para poder llevar a cabo esta iniciativa. Entonces, en estas distintas instancias de los encuentros semanales, se generaron espacios de participación y de colaboración entre los distintos actores que participaron de la iniciativa, y en ese sentido cobró gran importancia el rol de las organizaciones vecinales del sector. En este sentido, podemos también hablar de que para que justamente esta iniciativa tenga a lo largo del tiempo, lo cual no es algo menor ni sencillo, rescatamos dos grandes aspectos. Por un lado, el papel de las redes sociales comunitarias en el sector para justamente el desarrollo de esta economía social barrial incipiente, y la articulación de los distintos actores del sector académico, técnico, científico, los agentes también estatales, en sus distintos niveles, tanto provinciales como locales, y por supuesto, como ya hemos venido repitiendo de manera reiterada, las organizaciones comunitarias. En este sentido, creemos que estas dos grandes cuestiones constituyen efectivamente herramientas útiles, tanto para la planificación como gestión local, ya que el desafío con el que se presentan es justamente el poder desarrollar la capacidad de atender a las demandas de todos los actores, pero también de poder hacerlos, digamos, corresponsabilizarlos, por llamarlo de una manera, para que cada actor pueda asumir como propio esta iniciativa que, para el caso que estamos compartiendo, fue impulsado desde el gobierno local. Acá en el mapa podemos ver a la derecha las distintas organizaciones sociales que hemos destacado por fuera del recorte del municipio de la capital, que está delimitado con rojo, porque creemos importante la articulación en el mediano y largo plazo que pueda realizarse con el resto de las instituciones. Romina y Ana María, le quedan unos 2 minutitos más. Perfecto. Esta experiencia fue el puntapié inicial para que nos preguntáramos acerca del enfoque que tenían las políticas de vivienda en el contexto provincial, y en este sentido, frente a la construcción masiva de soluciones habitacionales que hemos podido percibir en el territorio y específicamente en estas áreas de interfaz urbano-rural, creemos que es necesario poder pensar y reflexionar en una política inclusiva de hábitat que pueda ponderar y considerar no solo la calidad del espacio, la calidad espacial del hábitat que se construye, sino también las particularidades sociales y espaciales del contexto. Algo no menor es que, digamos, esta discusión, sumado al contexto de la pandemia, que la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, estima que será bastante más desigual, ¿no es cierto?, para la región,
creemos que es muy importante que la discusión, el diseño y la ejecución de un espacio socioproductivo como lo son las huertas en los entornos barriales constituyen un instrumento para poder mitigar los efectos de los procesos de exclusión al proveer o al favorecer la alimentación saludable de las comunidades en el marco de la soberanía alimentaria, sino que también constituye una herramienta de resiliencia que le permite a los distintos grupos sociales fortalecer sus lazos de proximidad y confianza. Ya por último, y a modo de reflexión final, advertimos por un lado que la agroecología ha tomado protagonismo a nivel mundial en las agendas de gobierno local, donde se debate la inclusión de estas estrategias agroecológicas en las políticas de carácter territorial. Por otro lado, estos debates cobran muchísima relevancia en ciudades de tierras secas como lo son San Juan, donde los condicionantes físico-ambientales necesitan de una efectiva planificación territorial que no sea solo ambientalmente sustentable, sino sostenible, digamos, en términos sociales e inclusivos. En este sentido, también la reflexión se direcciona en poder considerar estos territorios de interfaz urbano-rural no solo como los ámbitos en donde es posible espacializar o donde es posible observar fuertemente estos procesos de segregación y fragmentación, sino también como territorios que gracias a sus usos pasados productivos son promotores y pueden convertirse en promotores de iniciativas agroecológicas en todo el contexto provincial. También ponderamos la articulación de los distintos sectores, digamos, de los distintos actores territoriales, y en este sentido también nos parecía importante destacar que se generó un estrecho vínculo del gobierno local con la sociedad, y esto permitió que estas iniciativas y esta incipiente política pudiera también estar en relación con la realidad sociopolítica del territorio, cuestión no menor, y en lo que sí contribuyó mucho fue justamente esta conformación de esta red interinstitucional que se generó entre el gobierno local, los sectores académicos técnicos y las organizaciones comunitarias. Y ya por último, y reflexionando en torno a esta experiencia real y en la posibilidad de poder replicarla en otros territorios semejantes, destacamos que la inclusión de las huertas urbanas agroecológicas en la producción y proyección del hábitat constituye una alternativa comunitaria posible y contextual que frente a la expansión urbana nos puede permitir llegar o alcanzar la efectiva o una integración socioespacial y una inclusión social en nuestros territorios. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un trabajo muy interesante que incluso tiene puntos de contacto con lo que se vio anterior, sobre todo lo relacionado a que ustedes con su trabajo están contribuyendo a consolidar redes sociales comunitarias y formas de participación de estos grupos haciéndose estas nuevas experiencias. Entonces, a partir de esta exposición, creo que he visto que está presente Viviana Ladino, ¿puede ser? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Vale. Antes que te dé la palabra, quisiera verificar si han llegado los otros expositores. ¿José Rafael de Lima está presente? Todavía no. ¿Catherine Mollenhausen y Arturo Orellana? No. Bueno, entonces cedo la palabra. Tu exposición es relacionada con vivir sin planificar la ciudad, descuento entre los imaginarios de los habitantes del oriente de Cali, Colombia, y el proceso de ordenamiento territorial, cuya autora es Viviana Andrea Ladino Mosquera. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días nuevamente para todas y para todos. Pues muy complacida de compartir este espacio de aprendizaje con las experiencias que están presentando aquí las ponentes. Bueno, pues este proyecto, este resultado de parte del proyecto que la idea es compartir con ustedes, hace parte de una investigación que iniciamos desde el año 2019 en la Universidad Católica Lumen Gentium, y ahí estamos trabajando en el programa de trabajo social donde soy docente con un semillero de estudiantes, todo el tema de estudios urbanos. Específicamente esta ponencia se ubica
en un sector de la ciudad de Cali que es denominado el oriente de la ciudad o también el distrito de Agua Blanca, ¿sí? El cual pues tiene unas características particulares y es la segregación socioespacial que históricamente se ha construido en la ciudad. En este pequeño imagen que pues, nos provee la Oficina de Planeación Municipal de la ciudad, se puede ver cómo Cali inicia su crecimiento y expansión de la ciudad desde el centro y tenía una proyección de crecimiento sobre todo centralizada, pero lo que se va viendo a medida que avanza el siglo XX es que las zonas periféricas de la ciudad y específicamente el oriente es el que va a tener gran parte de la población que llega a la ciudad, ¿sí? Con unas características de migración, con unas características étnico-raciales y demás que hacen que hoy estén ubicadas allí con unas condiciones de vulnerabilidad muy altas. En este sentido, lo que se proponía desde la investigación era revisar cuáles eran los imaginarios que tenían los habitantes del oriente de la ciudad versus lo que se viene planteando la Oficina de Planificación, el gobierno municipal en torno al ordenamiento de la ciudad. Y para eso entonces pues voy a remitirme un poco a cuál ha sido ese proceso de poblamiento de la ciudad de Cali, ¿sí? Entonces para referirnos a eso necesariamente habría que decir que la ciudad de Cali es una ciudad que en su expansión, digamos, se ubica sobre todo en el siglo XX y esto está asociado con la aparición del ferrocarril, ¿sí? Del Pacífico, con la aparición de los servicios públicos y con las primeras de transporte a inicios del siglo XX. A partir de estos procesos se da una primera ola migratoria que tiene que ver con la industrialización de la ciudad, ¿sí? Y que va haciendo que también los barrios obreros en la ciudad empiecen a organizar ese crecimiento de la ciudad. Sin embargo, más o menos entre el año 70 y 80, una gran parte de la ciudad va a empezar a poblarse debido a la construcción del jarillón, de los jarillones de la ciudad. Ahorita les voy a mostrar una imagen donde se puede evidenciar que Cali, al ser una ciudad rodeada por 7 ríos, ha tenido que sortear entre sus procesos de planificación justamente la vida al lado de estos ríos, y la construcción de los jarillones generó también la posibilidad de habitar esta zona del oriente que hemos estado revisando. Eso, digamos, va a conectarse con los procesos de déficit habitacional que empiezan a aparecer en la ciudad para los 80 y 90, porque es una ciudad de flujo constante, ¿sí? Cali, digamos, da salida al Pacífico, al puerto del Pacífico, que es, digamos, un sector que se mueve mucho en todo el país, y al ser ese círculo de movilidad entre el centro, entre el sur del país, hace que, digamos, sea una ciudad de constante llegada de población, y en medio de eso, digamos, la planificación ha sido un reto que se ha tenido que asumir. Lo que se puede evidenciar entonces, y acá les mostraba el mapa, es que específicamente, ¿sí? Para el año entre el 80 y el 90, el poblamiento del oriente de Cali, ¿sí? Se da en medio de varias condiciones. Por un lado, sí, viviendas informales, sí, acaparamiento de zonas, y que posteriormente el Estado fue, digamos, ordenando. Entonces, esto se evidencia como también en otras ciudades latinoamericanas y del mismo país, que a la par de que se dan procesos de construcción de ordenamientos y se establecen normas, la misma gente va ordenando el espacio, ¿sí? La misma gente va organizando, y eso es lo que hace del oriente de la ciudad, ¿sí? Una zona que colinda con los ríos, con este jarillón, una zona que es muy diversa, y lo que encontramos allí es que la planificación no refleja lo que hay en los mapas de ordenamiento territorial, ¿sí? Justamente porque ha crecido con otras dinámicas y ha estado pues atravesada por estos procesos que ahorita les mencionaba. Bueno, para contar un poco también por el desarrollo de la investigación, nosotros iniciamos el trabajo de campo
a principio de este año, y teníamos también planteadas otras técnicas, ¿sí? Nuestra metodología pues estaba principalmente centrada en el método cualitativo y teníamos planteadas técnicas de entrevistas semiestructuradas, revisión documental y construcción de cartografía. Con el tema de la pandemia, pues la universidad no nos permitió seguir realizando más trabajo de campo, entonces solamente logramos realizar unas entrevistas y la revisión documental, sí, tanto del Archivo Histórico de la ciudad como también de la Secretaría de Planificación Urbana, que tiene un archivo también que es virtual. En ese sentido logramos realizar 20 entrevistas y en uno de los barrios de las comunas que componen esta zona del Oriente, y pues a partir de eso pudimos indagar qué es lo que ocurre con esa manera en que perciben y se imaginan la ciudad, sus habitantes, versus lo que está planteado. En ese sentido, uno de los conceptos pues que van a ser centrales en esta reflexión, sí, es entender los espacios, no solamente como escenarios físicos, sino también como escenarios de significación, sí, que permiten justamente plantearse imágenes sobre la ciudad. De igual manera, revisamos la planificación urbana, sí, justamente como un proceso no solamente de administrar la ciudad, sino también de negociar. Y en ese sentido, pues aparece también el tema de la participación como un eje muy fundamental, que incluso también en las otras ponencias se ha mencionado, de cómo es necesario sobre todo el proceso de diálogo con quienes habitan la ciudad, justamente para que las políticas de ordenamiento puedan llevarse a su objetivo final, ¿sí?, de establecer espacios para la vida urbana, ¿sí? Digamos que para pensar también los imaginarios, ¿sí?, lo miramos también como una manera de construcción, ¿sí?, histórica, que se hace con base en lo que va ocurriendo en el contexto, pero también lo que va ocurriendo con sus habitantes, ¿sí?, con sus pobladores, con sus características culturales, con la manera en que se apropian del espacio. Y vuelvo y repito, para esta zona del Oriente, que es una de las zonas que por densidad poblacional agrupa gran parte de la población, pues va a tener unas características muy diversas, pero sobre todo es una de las zonas donde también se ubica históricamente la población migrante del Pacífico, la población migrante del Cauca, digamos también llega a una parte de la población paisa, y esto hace, digamos, que tenga una diversidad enorme, no solamente en la manera en que se estructuran estas viviendas, sino también en las prácticas culturales que hay allí. Esto hace entonces necesario pensar los imaginarios urbanos, ¿sí?, como una manera de poder diseñar la ciudad, y por eso nos parece importante desde el proyecto señalar cómo es un reto, ¿sí?, que la manera en que se están aplicando los nuevos procesos de ordenamiento en la ciudad tomen en cuenta la realidad que ocurre en estas zonas periféricas de la ciudad, ¿sí?, porque lo que vemos es que históricamente pues también un poco lo que vemos en el rastreo normativo que hemos hecho del ordenamiento de la ciudad es que una cosa es lo que dicen los planos, una cosa es lo que está también detallado en hacia dónde debe crecer la ciudad o cuál debe ser el uso, y otro es el que efectivamente tiene la ciudad en esta zona, ¿sí? Sin embargo, lo que pudimos también identificar es que han habido procesos en la ciudad donde sí ha habido participación, pero quienes han estado en estos procesos de discusión, ¿sí?, de la ciudad son específicamente desde el lugar de representatividad, ¿sí?, los líderes de las juntas de acción comunal, algunos representantes de gremios políticos, algunos representantes del empresariado, ¿sí?, los cuales dejan por fuera otros actores, ¿sí?, que de alguna manera recojan ese otro tipo de vivencias y de usos que se le está dando a la ciudad. En este sentido, pues también acá con estas imágenes quería señalarles un poco, ¿no? Y es que acá arriba, en la parte derecha de arriba, tenemos lo que era, ¿sí?, hace más de 60 años la laguna de Agua Blanca, que es donde
actualmente pues se encuentra gran parte del oriente de la ciudad, ¿sí? Una zona geográfica que debido pues a la condición de la ciudad se inundaba, no era pues apta para la construcción, y acá abajo entonces vemos cómo pues se genera hoy en día, ¿sí? una construcción física de la ciudad que, vuelvo y repito, está por fuera de lo que inicialmente se plantea. Sin embargo, el actual POT de la ciudad de Cali, ese plan de ordenamiento territorial, que tiene su segunda versión en el 2014, lo que plantea es estructurar, ¿sí? nuevos proyectos de renovación urbana que justamente quieren reorganizar eso que ya existe. Entonces, en medio de ese contexto, lo que han aparecido son una serie de conflictos urbanos, ¿sí? Donde no solamente las personas que habitan en el oriente, sino en otras zonas de la ciudad también periféricas, como las laderas, ¿sí? Porque pues también Cali comparte esa condición de zona montañosa, habitada también de manera informal, periférica, que hace parte de esa segregación socioespacial, y justamente lo que se ha visto ahí es cómo las mismas comunidades están emprendiendo procesos de defensa de su territorio, ¿sí? Acá un ejemplo de una campaña muy fuerte que se viene haciendo desde el año 2014, sobre todo en la zona del Jarillón, que es la que se ve acá abajo, quienes están siendo reasentados en este momento, y pues la defensa de ellos es, bueno, yo defiendo mi patrimonio, ¿sí? Un patrimonio construido por más de 40 años, ¿sí? Donde no estuvo el Estado, pero sin embargo, digamos, en ningún momento tampoco el Estado entró a regular. Entonces ahí se empiezan a ver como esos vacíos entre lo que se ha planificado, ¿sí? De la infraestructura, desde la ingeniería, y lo que efectivamente ocurre en los territorios, ¿sí? Aquí pues también un poquito dando como estos elementos más técnicos o legales del ordenamiento territorial, ¿sí? Y que me parece importante articularlo con lo que ahorita decían las otras ponentes, y es que efectivamente pues estos procesos de ordenamiento responden también a unas lógicas que se comparten en muchos lugares de América Latina, que básicamente pues están asociados a la aparición de estas democracias, y donde volvemos e insistimos en que la participación es un componente fundamental, pero cuando vemos los desarrollos de estas políticas nos quedamos solamente en la democracia, digamos, representativa, ¿sí? De quiénes son los que finalmente, como juntas de acción comunal, para el caso de Cali, son los que deciden o los que asisten a estos espacios, pero como por fuera de esa democracia representativa se quedan muchos otros imaginarios, sentires, percepciones de la ciudad que no han logrado recogerse en estos proyectos y que finalmente pues permitan evidenciar esas otras características de la ciudad, ¿sí? Acá un poco pues también quería mostrarles cómo es esa diversidad justamente que encontramos en el oriente. Entonces en el oriente podemos encontrar desde que actualmente permanecen varias formas de habitar esos espacios, ¿sí? Por un lado permanecen esas características de viviendas informales, ¿sí? Que se han asentado en zonas que no son aptas, ¿sí? Que tienen además unas condiciones de vulnerabilidad socioeconómicas distintas, difíciles, pero esto cómo ha ido coexistiendo con lo que posteriormente el Estado ha venido ordenando, ¿sí? Como en la fotografía de arriba, donde vemos que son barrios que ya se han constituido pues también legalmente, donde ya hay presencia, digamos, de ordenamiento en términos de calles, en términos de transporte, en términos de servicios públicos, y vemos el contraste también con lo que empiezan a aparecer también a finales de los 90, y son las viviendas de interés social, donde hay otra estructura también de esa vivienda, ¿sí? Ya no es esta informal, ya no es esta que se fue consolidando por el Estado, sino que vemos también ya proyectos masivos de vivienda masiva que tienen otro tipo de infraestructura, y toda esa diversidad coexistiendo, ¿sí? En un espacio que, volvemos y repetimos, sigue teniendo esas características de exclusión de lo que se piensa sea el centro pues de la ciudad. Vivian, te quedan 2 minutitos.
Listo, entonces ya para ir cerrando, pues las conclusiones o los hallazgos a los que hemos llegado es que hay una distancia, ¿sí?, entre lo que está pasando en estas zonas y lo que evidentemente está ocurriendo desde la planificación. Actualmente hay una nueva propuesta de reordenar la estructura municipal, ¿sí? Se están pensando en una nueva reorganización como Cali distrito, ya no solo como municipio, y lo que hemos visto es que la gente no sabe esto, no saben qué va a implicar este proceso, y de hecho por eso en estos momentos está parado. Sin embargo, ya se legisló, ya está todo para arrancar el proceso, y aún así no hay ese escenario de discusión y de diálogo. Entonces, insistimos en que la manera de aplicar esto pues será a partir del diálogo. Entonces, es básicamente lo que quería como mostrarles aquí, y pues que la discusión pues está también para seguirla adelantando en otros escenarios. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vuelvo a reiterar por que están presentes José Rafael, Catherine y Arturo. ¿Están presentes? Bueno, como no están presentes, tenemos un tiempo interesante como para poder intercambiar, sobre todo con todos los presentes, algunas, digamos, comentarios y debates sobre algunos temas. Me gustaría si alguien de los que están presentes fuera de los expositores quieren hacer alguna pregunta. Bueno, entonces me parece entre los expositores, ¿quieren alguno preguntar o hacer alguna reflexión? ¿Nadie por ahora? Bueno, entonces comienzo en mi caso con el propósito de incentivar un poco la discusión entre ustedes. A ver si logro, ahí está. Antes que nada, quería preguntar, porque Susana Méndez, que ¿está presente? ¿Susana? Porque Susana mandó un mensaje sobre que están siendo grabadas las presentaciones y al final estarían disponibles. Entonces quería preguntar en qué medio o cómo ustedes pueden tener acceso a sus exposiciones. Hola, Susana. ¿Podrías aclarar sobre las presentaciones, por favor? ¿Me escucha, Susana? Bueno, ahí había escrito hola, pero no sé por qué no se puede comunicar. Vamos a hacer un breve repaso sobre las presentaciones presentadas, en donde en el primer caso Melina y Malena plantean un poco la evaluación de las políticas participativas en el tema del desarrollo territorial, en el caso específico de Mendoza, que tiene contacto, como yo anteriormente les mencioné, con respecto a lo presentado con Romina en cuanto a trabajar con la sociedad para generar estos procesos participativos donde todavía creo que está faltando mucho en nuestras sociedades, y creo que eso lo podemos, digamos, destacar o trabajar mucho. Algunos de los que me conocen saben positivamente que muchas veces he opinado sobre la necesidad de fortalecer y consolidar el tema de la participación ciudadana como un elemento fundamental para que los procesos de ordenamiento territorial realmente se cumplan en nuestros territorios y para producir cambios, sobre todo en la manera de gestionar las distintas relaciones, sobre todo a nivel de instituciones públicas.
En el caso de Vivian, es un proyecto también muy similar al caso de Melina y de Malena, donde a partir de ese trabajo creo que es importante o pone de relieve nuevamente el tema de la falta de participación de la sociedad en estos procesos de ordenamiento territorial. Entonces, en función de esto, me gustaría conocer en relación a esto qué opina cada una de este grupo y cómo ven el estado de la participación hoy día, porque está bien, en el caso de Melina o de Malena manifestaron sobre el tema de, generalmente los instrumentos más utilizados son el tema de la consulta pública o de la audiencia pública, que no son vinculantes. ¿Cómo ustedes que están investigando sobre esos temas han encontrado algún procedimiento para que efectivamente esa participación sea escuchada? Entonces me gustaría que cada una de ustedes dieran su opinión referente a este tema que acabo de mencionarles. Para romper un poquito el hielo, comienzo hablando. Creo que está muy interesante esto que hemos compartido, digamos que ha habido un hilo conductor muy rico en esto de las distintas disertaciones, y en ese sentido, y un poco focalizando en la experiencia que hemos compartido con Romina a través de nuestro proyecto interno de investigación, fue un proyecto solamente de una duración de 1 año, con muy pocos recursos económicos, digamos, disponibles. Pudimos advertir que hablar de participación es hablar también de gestión asociada, es decir, que la participación sea real, sea efectiva y no se enuncie en términos discursivos y que quede ahí en un plano totalmente conceptual, sino que efectivamente se puedan generar espacios donde podamos escuchar las voces de los vecinos, de las vecinas, y en ese sentido, linkeando un poco con la primera ponencia de Malena y de Melina, creo que es muy importante que esta gestión asociada, o destacar que esto contribuye a esta organización de la comunidad local, porque muchas veces creo que no encuentran la manera, el cómo encarar estos procesos en los que muchas veces terminan, digamos, habiendo conflictos cotidianos, vecinales, que empacan estos otros procesos que les permiten y les posibilitan acceder a múltiples oportunidades, que en nuestro caso, a partir de esta experiencia en entornos barriales que hemos compartido, no tiene que ver ni más ni menos que contribuir en parte un poquito a una alimentación saludable y demás. Así que bueno, un poco ese es mi pequeño aporte en este espacio de compartir. Muchas gracias, Ana María. Malena. Gracias, Ana María. Bueno, sí, lo que quería... Male, dale. Bueno, dale, Mel. No, dale vos, Male, dale. Una de las cuestiones, y después voy a tener que ir porque mi hijo empezó la escuela por 2 días, pero bueno. Felicitaciones. Gracias por el segundo comienzo en el año. Que una de las cuestiones que estuvimos analizando tiene que ver, por un lado, con los marcos normativos. Nosotros no tenemos en la Argentina, salvo, digamos, el procedimiento de la audiencia pública regulado por la Ley de Ambiente, no tenemos marcos normativos donde agarrarnos y donde las gestiones locales puedan también nutrirse, aunque también sabemos que esos marcos normativos, como pasa en México, no son una garantía. Siempre son guías, son pautas, pero bueno, creo que a medida que se vaya avanzando y profundizando en la necesidad de la participación, van a ser necesarios marcos normativos, procedimientos, regulaciones, porque lo que vemos que está sucediendo es que justamente la discrecionalidad es lo que abunda, ¿no? Cada gestión hace lo que puede, con lo que tiene, sin muchos recursos, sin mucho conocimiento, y se arrastran errores, digamos, y cuestiones que hacen que la participación sea cada vez más sesgada, que en realidad sea un acto administrativo. Entonces, eso es lo que creo que hay que tener prestar mucha atención y tender a seguir institucionalizando la participación y, digamos, generando marcos normativos para que sean, digamos,
que puedan servir como marco, pero también que sirvan para diferentes casos, porque el problema, o uno de los temas de la participación es que no todos los casos, como decíamos, son iguales, entonces tiene que ser lo suficientemente flexible, pero seguir una línea, un lineamiento estratégico para poder concretarse. Y no sé qué quería decir Meli en relación a eso. Melina. Sí, aparte de lo que comentaba Malena, plantear, a ver, la audiencia pública y la consulta pública, que por lo general son mecanismos que están institucionalizados en la mayoría de los casos de forma reconocidos constitucionalmente, no dejan de ser mecanismos, como vos bien mencionabas, Maylin, que no son vinculantes y además son de carácter consultivos en términos de participación. Creo que acá lo que nos estamos planteando y tomando también las exposiciones de los casos que planteaban las otras compañeras expositoras, es cómo generar procesos participativos sostenidos en el tiempo y que permitan pensar en esquemas de cogestión de políticas públicas. Y eso, con eso la audiencia pública y la consulta pública no alcanza. Entonces, hay que pensar hacia otras instancias. Hay casos muy interesantes y en ese sentido creo que la coyuntura actual nos plantea un escenario interesante, más allá de, como decía Male, que hay que adaptarlo a las particularidades de cada territorio, pero el tema de poder pensar en esquemas mixtos de participación esencial puede ser un mecanismo para facilitar el desarrollo de estos procesos, ¿no? Donde haya una vinculación con la ciudadanía y con los distintos actores de la ciudadanía que de forma continua, ¿no? Y poder avanzar de lo consultivo meramente hacia algo más de cogestión en términos de políticas. Ahí hay casos interesantes, por ejemplo, la Comuna de Madrid. Es interesante cómo han avanzado a través de medios digitales, todo lo que tiene que ver con gobierno abierto. Ellos han podido avanzar en algunas instancias aproximándose a estos tipos de esquemas de cogestión, pero la verdad que se me ocurre ese ejemplo, pero deben haber algunos otros más. Uno ve este tipo de ejemplos también en lo que tiene que ver más cuando estudiamos con participación ciudadana en América Latina. Brasil es un caso clave en todo lo que tiene que ver con el presupuesto participativo, el ejemplo de, bueno, el tan conocido de Porto Alegre, y ahí se conjuga otro elemento que es central y que tiene que ver con cómo se introducen estos mecanismos en sociedad, y ahí vamos a las particularidades también de cada territorio, en sociedades que tienen cultura participativa, ¿no? Eso también es central para pensar en estos esquemas, porque no es solo endilgarle todo al Estado y la responsabilidad del Estado para que pueda generar estos procesos, sino también pensar en las sociedades en las cuales se piensan y para las cuales se piensan estos procesos. Así que, esas algunas otras cuestiones para también aportar a la discusión y discutir. Un poco tomando lo que vos decís, Melina, me parece que ahí creo que tiene que estar presente el hecho de qué se pueden hacer desde otras instancias, como puede ser la misma universidad, en el sentido de que esa cultura prácticamente en nuestras sociedades no existe y por lo tanto la tenemos que inculcar, porque la gente no sabe cómo participar o por qué es importante su participación en estos procesos. Entonces me parece que ahí hay un rol muy importante de la universidad, lo pongo como un ejemplo, como un espacio que sí tiene que empezar a consolidar estos procesos, porque llegar a una cogestión creo que ya es un nivel de maduración que todavía nosotros no tenemos y que realmente se necesitan. Sí, de hecho, Marilyn, bueno, nosotros en un artículo que mandamos recientemente con Malena y a la revista, a la proyección, una de las cuestiones que planteábamos es la necesidad de educar para la participación. Entonces, cómo inculcar, no solo desde el nivel universitario, sino desde los niveles educativos previos. Exactamente. A
esquemas de participación, porque lo que en definitiva, por eso yo lo mencionaba como muy al pasar, pero lo que estamos discutiendo en el fondo es cómo no es democracia representativa o democracia participativa. Creo que la discusión esa ya está saldada y tiene que ser como incorporar a la democracia representativa mecanismos propios de las democracias participativas. Así como desde la primaria nos han educado en cómo funciona la democracia representativa, bueno, hoy tenemos que poder preparar a nuestras sociedades en estos mecanismos participativos. Entonces, coincido plenamente con lo que vos decís, el rol de la universidad y de todos los sectores educativos es clave. Para mí sí, totalmente. Yo creo que incluso en la enseñanza básica, Claro. cuando se están formando los niños, esta cuestión de participar y, digamos, prestar atención a lo que es la cosa pública es fundamental. Es fundamental que esos procesos se produzcan. Me gustaría escuchar incluso la opinión de Vivian referente a este tema, cómo ella en su análisis lo ha podido vivenciar, siendo que viene de un país con una larga trayectoria, quizás la más larga dentro de América Latina, al lado de Venezuela. Bueno, ese tema es bastante interesante y yo coincido también con lo que han dicho, y es que habría que problematizar esa idea de participación, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno analiza lo que ocurre con los procesos de ordenamiento y cómo vinculan los espacios de socialización, básicamente lo que se hace desde la institucionalidad es decir, si hay participación, ¿sí? Porque aquí vinieron los representantes, hicimos el espacio de socialización, tomamos el listado, tomamos la foto, exacto. Entonces, desde la institucionalidad, la participación entonces se está cumpliendo, pero entonces cuando entramos a problematizar qué calidad de participación, porque entonces el informativo y eso ya lo resolvería, pero lo que estamos justamente diciendo es más allá de que la gente escuche lo que tienen para decir, es que también los escuchen a ellos, pero sobre todo el siguiente paso, ¿no? Es que realmente lo que se ordene sea un proceso de diálogo, pero además algo que beneficie a las partes, ¿no? Entonces lo que vemos también es que muchas veces han habido procesos también donde a la gente se le ha escuchado, ¿sí? Porque uno también escucha, no, pues acá solicitamos a funcionarios, vinieron, tomaron nuestras apreciaciones, pero al final salió otra cosa en la ley, o al final finalmente se aplica otra cosa. Entonces también el tema de qué pasa con la discusión y quiénes finalmente eligen y quienes finalmente plasman eso en el ordenamiento, entonces también sería otro espacio para discutir ahí. Y también pues estoy de acuerdo con ustedes, o sea, el tema de la cultura participativa es otra dificultad, y justamente en Colombia y en Cali eso es algo que seguimos viendo, incluso en la misma democracia representativa, ¿no? El nivel de abstención incluso en ese tipo de democracia es altísimo. Ahora pedirle a la gente que también se pueda vincular a estos procesos de saber qué es lo que van a hacer en su barrio, de cómo lo van a organizar, es duro, pero hay experiencias muy valiosas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Y pues que también aprovecho también para contarlo, y es que la gente lo que ha hecho es optar bien sea por los mecanismos también que ofrece, ¿sí? la democracia representativa. Se han solicitado, por ejemplo, cabildos abiertos, ¿sí? En estos momentos ya se va para el segundo cabildo abierto acá en Cali, que es sobre cómo se está organizando el proceso de reasentamiento de quienes viven en la orilla del río. Entonces eso ha sido un logro, pues, de la acción colectiva que vienen haciendo estas comunidades, ¿no? De salir a las calles y demás, que es otro de los escenarios que se encuentran ante ese déficit de la participación, pero igual sigue siendo muy bajo y pues creo que sería como en esos sentidos, ¿no? Seguir problematizando eso de la participación dentro de la misma democracia y mirando esas otras alternativas que surgen en la comunidad, que no pueden escapar a lo que hacemos dentro de la academia, con nuestros estudiantes, e incluso, como ustedes dicen, desde el mismo colegio. O sea, es que el problema de la participación es algo que permea todos los niveles de la sociedad y que implica pensarlo pues en un grado mayor. Sí, yo creo que, perdón que les interrumpa, ¿querían agregar algo más sobre lo que dijo Vivian al respecto? Sí, una cosita cortita. Sí.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho las compañeras y tal cual. También me parece importante reflexionar. Ah, Romina, tenía la Sí, mano levantada, sí, perdón, no hay no lo problema, había visto. no hay problema, no hay problema. También me parece como importante reflexionar en qué momento el levantamiento de esta cuestión simbólica, como nos mostraba Vivian, eso se plasma en el proceso de ordenamiento territorial, porque un poco también lo que percibo es que una vez que está ya armado la estrategia, es ahí cuando se le hace la consulta o se le abre, digamos, un poco, se realiza la apertura, digamos, para ver cómo la gente percibe o qué opina al respecto de esa herramienta un poco ya cerrada, digamos. También me preguntaba qué pasa en las instancias de diagnóstico, o en esas instancias, cómo ir metiendo, digamos, lo participativo desde el momento cero. Si bien entiendo que, por ejemplo, acá en Mendoza, digamos, hay una instancia de que cuando la gente participa y se hace esa apertura, esos instrumentos deberían ajustarse, digamos, pero no siempre es así. Entonces también me preguntaba como en algunas otras estrategias para meter desde un principio, digamos, eso que está viendo la gente en su territorio. Eso. En función de eso que acabas de mencionar, bueno, vos mismo lo decís, es decir, Mendoza en eso sí lo hizo. Es decir, el hecho de haber podido llegar a 2 leyes de ordenamiento territorial es por ese proceso específicamente. ¿Por qué? Porque se trabajó mucho en terreno con la gente para poder elaborar el diagnóstico. Es decir, por un lado estaba el grupo técnico o grupos técnicos, porque habían distintos grupos técnicos, habían 5 grupos técnicos con diferentes temáticas, donde trabajaban y sus resultados posteriormente eran presentados a distintas, digamos, comunidades dentro del territorio de Mendoza, y habían vecinos, yo siempre lo recalco, que iban siguiendo todo el proceso punto por punto y mantenían y hacían sus observaciones. Y es por eso motivo que posteriormente ese trabajo en campo durante el proceso de elaboración del plan es que permite posteriormente, cuando hubo gobiernos que no lo querían, porque ojo, también eso implica mayores controles, fue la gente misma que presionó fuertemente para que eso se concretara. Entonces yo creo que sí es evidente que en todo el proceso, y no una vez que esté terminado el documento, ponerlo a consideración de la gente, porque eso me parece muy importante de destacar. Entonces me parece que en el caso de esa experiencia, en el caso de Mendoza, creo que es una experiencia única en América Latina. Se los digo en el sentido que he andado por muchos países y en muchos casos se ha tomado de ejemplo de cómo se trabajó. ¿Hubo errores? Sí, pueden haber habido muchos errores, pero que hubo una amplia participación de la sociedad en ese proceso, donde también juegan un papel, un rol muy importante los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen que ir acompañando estos procesos. Sociabilizar lo que en ese momento se está construyendo para poder llegar a una efectiva consolidación del caso del ordenamiento territorial. Acá levanta la mano a Romina nuevamente. Romina, No. ¿levantaste la mano? No, disculpa, te debe haber quedado levantada de antes. Ah, perfecto. Una última preguntita y ya para cerrar, porque por lo menos uno tiene la sensación con el tema de las redes sociales que anda todo el mundo con los WhatsApp, y creo que eso está movilizando mucha gente y creo que pueden ser utilizados dentro de esos procesos de participación. ¿Cómo lo ven ustedes? Respondo si quieren. Sí, cómo no. Yo creo que hay que pensar en esquemas mixtos, ¿no? No podemos volcar. A ver,
hay toda una corriente que estudia, bueno, que esto de los clics y el me gusta y cómo la gente participa en las redes sociales. Y creo que es súper valioso, pero que eso no puede reemplazar a la presencialidad, ¿no? Entonces, por eso me parece una oportunidad súper interesante el contexto actual que nos plantea para pensar en cómo incorporar estas nuevas herramientas a la presencialidad. No reemplazarlas, pero sí pensar en esquemas mixtos que faciliten ese proceso continuo de comunicación con la sociedad civil, ¿no? Porque tal vez es mucho más sencillo para transparentar y difundir la información, utilizar este tipo de canales, básicamente eso, ¿no? El tema de la información, que ahí es otra cuestión central en el tema del acceso. Lo que pasa que también ahí tiene, y ahí pongo bueno, quienes estamos en Mendoza, vos Marilyn vas a ver a lo que me refiero, por ahí quienes nos acompañan de otros países, pero ahí es fundamental también pensar esos esquemas, me parece, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio. Y pongo como el ejemplo de lo que pasó ahora con Malargüe, la convocatoria a la audiencia pública, que la habían convocado en un primer momento nada más que por Zoom, y después, a ver, para quienes están afuera, Malargüe es uno de los departamentos de la provincia de Mendoza, que se encuentra como más al sur, alejado del centro urbano, y tiene una conformación urbano-rural, donde hay muchísima gente que vive en puestos, alejados de los centros urbanos, que no tiene conectividad. Entonces, ahí es clave pensar, bueno, ¿esos esquemas mixtos se pueden pensar en cualquier territorio? No, hay que pensarlos de acuerdo a las particularidades territoriales que tiene cada comunidad. Digo, eso me parece también central. Bueno, en el caso de Malargüe se retrocedió al final hacia un esquema mixto, donde la audiencia pública se desarrolla por Zoom, pero también con la posibilidad de la presencialidad. Entonces yo creo que hay que pensar en eso, digo, esa es mi opinión respecto a todo lo que tiene que ver con las redes, incorporarlo y pensarlo de forma conjunta a la presencialidad. Me parece perfecto lo que acaba de decir, porque en nuestros territorios existe un gran faltante, sobre todo en los ámbitos rurales, de conectividad con la gente, ¿no? En el caso de Colombia, ¿cómo esto se percibe? Vivian. Sí, digamos que acá, pues en medio de la pandemia se han implementado unas nuevas técnicas, pues yo hablo específicamente del caso de Cali, y en estos momentos todo lo que tiene que ver con la oficina de planeación está convocando por redes las reuniones por comunas. Entonces, como yo sigo mucho esa página, pues he estado como mirando. Y hay como mucha difusión por redes, y cuando incluso me he metido a ver algunos de los videos que salen, y es muy poca la participación, ¿no? Entonces, lo que uno evidencia ahí es que, bueno, en medio de esta contingencia, esas herramientas virtuales todavía siguen, pues, mostrando también la realidad de lo que es la conectividad, ¿no? Porque igual hasta en la misma academia estamos viendo que eso es difícil ahora en estos espacios de participación, pues es muy complejo. Pero pues también estoy de acuerdo con lo que planteaba ahorita la otra compañera, y es que eso puede que se incorpore, pero debería de mantenerse como esos enfoques mixtos, ¿no? O sea, que eso no evite que existan los espacios de discusión y que existan otros procesos, sobre todo hablando del contexto latinoamericano, porque también estaba pensando en otra cosa, y es que cuando uno se pone a hacer la revisión de los procesos de participación en el ordenamiento territorial en el mundo, uno encuentra que lo que vienen haciendo ya Europa y muchos de estos países es todo virtual, ¿no? Incluso las plataformas en las que ellos garantizan el tema de que todo el mundo participe es a través de la virtualidad, pero cuando uno va a ver
los procesos de participación son completamente distintos en las características del contexto y además en la forma en que se implementan. Y cuando viene a verlo acá en Latinoamérica, que es lo que estamos evidenciando hoy, es que incluso hoy estamos cuestionando cómo se está dando esa participación, porque ni siquiera se está dando. Entonces, pensar en estas, digamos, herramientas de la virtualidad, pues digamos es una obligación que ahora se tiene con todo este tema, pero no puede perder de vista efectivamente el espacio de los encuentros y además seguir pensando que quienes también acceden, ¿sí? O sea, eso es algo que incluso acá se nota mucho, es más de esos pocos líderes que son elegidos, de esos pocos que también tienen otro tipo de dinámicas en relación con las alianzas que tienen con el mismo gobierno, las alianzas con otros sectores empresariales, ¿sí? Que todavía sigue jugando mucho acá en el tema, bueno, no sé cómo sea en sus países, pero acá el tema de cómo el ordenamiento sigue respondiendo a unos pocos intereses en la ciudad se nota mucho, ¿no? En estos procesos y creo que eso se refleja. Y por último, para terminar también decir algo que está ocurriendo, ¿no? Y ahorita les comentaba que en Cali se está cambiando ahora, ya hay una ley que dice que nos vamos a convertir en distrito especial, ¿no? Esto implica que ya no vamos a tener un ordenamiento por comunas, sino por localidades, y esto, digamos, en el consejo y en toda la parte técnica ya está decidido. ¿Qué es lo que ha pasado? Y es que el proyecto no ha podido salir de la fase de socialización, ¿sí? Porque lo que se ha demostrado es que no existe. Entonces le tocó a la administración volver a abrir el proceso de participación territorial y eso están como locos porque, bueno, como yo soy trabajadora social, tengo muchos compañeros que están trabajando allá y eso están como locos diseñando cantidad de estrategias porque la idea es que pase antes de que se acabe el año. Y eso encuestas, talleres, que a quien conoces, invitémoslo a la reunión, porque no han podido, digamos, pasar ese punto, justamente porque sigue siendo debate, y en medio de la contingencia se ha dificultado más. Entonces eso digamos que muestra como muchos escenarios de lo que ya hemos venido diciendo, pero sí, sería como mirarlas, aplicarlas, pero que prevalezca también esa posibilidad del debate abierto que es como tan fundamental. Bueno, yo les agradezco la participación que han tenido, creo que ha sido un debate muy rico, donde se han obtenido conclusiones muy interesantes y nos seguiremos viendo entonces en las próximas sesiones. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. A todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias por estar. Gracias, señor, por estar.